dominical y pues el resto del servicio, ¿verdad?, que siga a continuación. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Pastor, ¿puede orar? Sí. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Señor, esta tarde porque usted ha sido bueno con nosotros, Señor, y gracias, Padre, porque tenemos nuestro servicio el día de hoy y usted nos ha ayudado hasta aquí, Señor. Te ruego, Señor, que usted tome control de la escuela dominical y todo lo que se va a hacer el día de hoy, Señor, el compañerismo, la predicación, Señor, la enseñanza. Y, Señor, te ruego, Señor, que tome control de todo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Como podrán ver, hermanos, ya todos tienen su hoja de la lección del día de hoy, ¿verdad? Amén. Verdes, hermanos, que es para llenarla, no para tenerla ahí de adorno, ¿verdad? Si no hay pastor, ya no les vamos a sacar más copias. Pues como podrá ver, hermanos, la lección de hoy es el paso número 6, ¿verdad?, que llevamos, el cual se llama Dios me habla. Para comenzar, hermanos, se fijan, ahí tenemos unos versos, unas frases, donde vamos a escribir falso con una F o verdadero con una V, según cada uno de ustedes crea que es bien, ¿verdad? Si falso o verdadero. La primera dice, casi toda la Biblia es de origen divino, ¿verdad? La segunda dice, toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia, ¿verdad? Y la tercera dice, para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella. Esas son las tres primeras frases, hermanos, que vamos a poner de acuerdo cada uno, ¿verdad? Ya conforme vamos a ir llenando, pues vamos a rectificar si son verdaderas o falsas, ¿verdad? Dice la pregunta, hermano, dice, ¿qué es la Biblia? Punto número 1 dice, ¿qué dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en cuanto al origen de la Biblia? Vamos a leer, hermanos, ahí el pasaje, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así, hermanos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje en cuanto al origen de la Biblia? Sirve para enseñar. Pero también dice, hermanos, principios, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y esta igual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿verdad? Dice, en su opinión, ¿qué quiere decir inspirada? Para ustedes, ¿qué quiere decir eso cuando habla de que toda la escritura es inspirada por Dios? Pues fue pensada. ¿Alguien más? Samuel, Pastor. La palabra inspiración quiere decir respirada, como el soplo de Dios. ¿Alguien más? Bueno, pues es eso, hermano. Bueno, pues así como dice el pastor, pues también para mí que se refiere también al hecho que Dios influenció pues divinamente, ¿verdad?, a los autores humanos que la escribieron, de tal manera que lo que ellos escribieron pues fue la misma palabra de Dios, ¿verdad? Y luego dice, este versículo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Podría existir algún error en ella? No, ¿verdad, hermanos? No. Sabemos que si es inspiración de Dios, pues todo lo que Dios hace es verdadero y es como debe ser, ¿verdad? Entonces no hay ningún error en ella. Aunque pues hay denominaciones, hay personas que a lo largo de los años pues le han cambiado mucho, han creado versiones de la palabra como ellos la llaman, que es de Dios, pero en realidad ya son palabras humanas, ¿verdad? Hermano Suriel, solamente para agregar un poquito, Ajá. las versiones de la Biblia que han salido, las modernas, algunas de ellas están traducidas directamente de otra Biblia. Entonces, cuando tú traduces la escritura de, por ejemplo, te vas a la King James y traduces desde la King James al español, no te sale bien. Y muchos han tratado de hacer eso o viceversa. Entonces, la Biblia se tiene que traducir desde el original hacia la traducción de la lengua donde la vas a traducir. Y muchos han cometido ese error de traducirla, como hay una que se llama Reina Valera Gómez. Es traducida directamente, agarraron la Biblia King James y de ahí mismo la tradujeron. Entonces se notó muchos errores ahí. Son traducciones de otras traducciones, ¿no?
de otro Cuando debe ser lenguaje, la traducción de la original. del original. Siempre que se traduce, tiene que traducirse de la original. Ok. Entonces, hermanos, sabemos que pues no debe haber ningún error, no hay ningún error en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el 2, dice, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 2, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Si alguien lo tiene, hermano, alguien que le quiera dar lectura, si me puede ayudar, hermano, está bien. Hebreos 4:2. capítulo 4 o 4:12. 4:12. ¿Alguien, hermanos, que me ayude a dar lectura? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta penetrar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desenreír los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, hermanos. Como dice este pasaje, ¿verdad? Dice, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces, lo que diferencia la Biblia a cualquier otro libro, pues es esto, hermano, que es viva, es palabra viva y eficaz, ¿verdad? Y pues, como dice también, dice, y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, es todavía más que... ¿Alguien conoce cómo es una espada de dos filos? ¿Sí? Pues Sí. sabemos que pues tiene un filo por un lado y filo por el otro, o sea, es más hiriente, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es lo que la diferencia de otros libros, de que es viva y eficaz, ¿sí? Y luego el punto número 3 dice, hermano, ahí, explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida, ¿sí? Aquí como dice, como basándonos en este mismo pasaje, hermano, a ver, hermano, alguien que tenga una opinión de que cómo puede ser de espada en la vida de nosotros, Samuel. Tentaciones. Tentaciones. La espada. ¿Alguien más? Es más que nada como lo dice el versículo ahí, dice que penetra hasta el alma y el espíritu. Sí, hermanos, pues sabemos que pues la Biblia, la palabra de Dios nos puede servir de espada en nuestra vida. Sabemos, hermanos, que pues como una representación, sabemos que en los tiempos de antes, pues ya ve que pues cuando todavía no había armas ni nada de eso, pues usaban las espadas. Entonces las espadas, ¿para qué se usaban en aquellos tiempos? Pues para atacar y defenderse del enemigo, ¿verdad? Entonces es igual con la palabra de Dios. Dice que aquí nos dice, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, podríamos decir que también la Biblia puede servir de espada en nuestras vidas cuando nos llegan tentaciones, cuando nos llegan dificultades, hermanos, que pues la palabra de Dios nos ayuda, nos sirve como fortaleza, como escudo para pues afrontar esas debilidades, los pensamientos que tiene nuestra mente, las intenciones del corazón que a veces son malas. Si nosotros tenemos la palabra de Dios y la escudriñamos, es lo que nos puede servir, o lo que nos sirve como una espada, ¿verdad?, en nuestras vidas, contra el enemigo, que es pues la carne y pues los pensamientos, el pecado y todo eso, ¿verdad, hermanos? Ahora dice el propósito de la Biblia. Dice, la Biblia le alimenta espiritualmente. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Dice así, hermanos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué, hermanos? Crezcáis para salvación, ¿verdad? Entonces aquí dice que la Biblia le alimenta espiritualmente.
¿Y con qué es comparada la Biblia, hermanos, en este Con la pasaje? leche. Con la leche, ¿verdad? Aquí está dando el ejemplo, como dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sabemos, hermanos, que cuando uno es pequeño, sabemos que la principal vitamina, la principal medio al que el cuerpo le da a uno fuerzas, pues es la leche materna, ¿verdad? Es así como comparan la palabra en este pasaje, hermanos, como la leche, pero no es la leche como los de los niños, ¿verdad? La leche espiritual, ¿verdad? Esto viene siendo, sabemos, hermanos, que cuando uno acepta a Cristo, cuando uno es salvo, pues es como un niño, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, debemos desear, debemos llenarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Para crecer, pues, bien espiritualmente, ¿verdad? Como un niño que la leche le fortalece en sus huesos, todo eso, ¿verdad? En su cuerpo. Así nosotros, la palabra de Dios nos fortalece en el espíritu, ¿verdad, hermanos? Ahora, pastor. Sí, nomás quería hacer un comentario. Cuando está diciendo ahí para que por ella crezcas para salvación, lo que está diciendo, recuerden que la Biblia habla de la salvación instantánea, la salvación progresiva y la salvación ya final, que es la glorificación del cuerpo. Lo que está diciendo ahí es que nosotros que somos salvos crecemos para santificación. Recuerden que al principio nosotros somos nuestra alma santificada, somos salvos. Pero también por medio de la palabra nosotros crecemos en santificación. Entonces, si nosotros queremos crecer en el Señor, queremos desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todo ese tipo de cosas y crecer nosotros en santificación, nosotros debemos usar la palabra. Y empezando así como recién nacidos, leche espiritual. Llenándonos día con día, ¿verdad? Ahora dice, hermanos, ¿qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia? Pues viene una debilidad espiritual, como dejamos el alimento espiritual, viene una debilidad espiritual y podemos ser más frágiles para caer en tentaciones o pecados. Pues sería lo contrario, ¿verdad? A lo que dice aquí. En vez de fortalecernos, pues nos debilitamos espiritualmente y todo, ¿verdad? O nos estancamos. Nos estancamos o a veces no sabemos ni encontrar la salida ni nada. Porque pues sabemos que siempre la respuesta para todo pues está aquí, hermano, ¿verdad? Entonces si no nos alimentamos, ¿cómo vamos a querer, como dicen, crecer sanos y fuertes, ¿verdad? Así es. Ahora dice, hermanos, además de que nos alimenta, nos dice aquí en el punto número 5 que la Biblia le guía en la vida diaria. Vamos a leer el Salmo capítulo 119, versículo 105, hermanos. Salmo 119, versículos 105. Dice así, hermanos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Entonces ahí, como dice, la Biblia le guía en la vida diaria. ¿Y con qué se compara la Biblia? Con una lámpara. Con una lámpara, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve una lámpara? Para alumbrar. Para alumbrar nuestro camino, ¿verdad? Para dar luz en la oscuridad, ¿verdad? Entonces vivimos en una época de confusión. Hay muchos maestros, iglesias y amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. Entonces, hermanos, pues, aparte de que nos alimenta para que nosotros crezcamos, nos guía. ¿En qué manera, hermanos? Pues como en este caso también nos guía, nos alumbra, nos da esa luz para poder pues saber ver el camino, ver los obstáculos que hay, ¿verdad? Y saber cómo evadirlos o cómo afrontarlos, ¿verdad, hermanos? Y el punto número 6 dice: ¿es la Biblia la autoridad final en su vida? Vamos a Hechos, hermanos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Dice así, hermanos: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, como dice aquí, hermanos, en su hoja, si pueden ver, dice, ¿qué costumbre tenían los creyentes de Berea que es digna de imitar? ¿Alguien, hermanos? Pues leían las escrituras, Las escudriñaban, ¿verdad? y las discernían, sí. Y no dice que las escudriñaban una vez al año, cada fin de semana, ¿no? ¿Verdad? Dice que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues sabemos, hermanos, que si nosotros, pues es importante escudriñar las escrituras, ¿verdad? ¿Alguien que sepa qué es escudriñar? Es lo que dijo la hermana Raquel, discernir. Y discernir es como cuando trabajas en la construcción y ya sabes que ponen la arena que tiene muchas piedras y la disciernen para que salga finita. Entonces es como una separación, como cuando hay un animalito, le quitas el corazoncito, le quitas acá y estás checando para apartas y cada uno lo estudias por separado. Discernir entre lo bueno y lo malo. Ajá. Manuel. También yo digo que es como un tesoro en el mar, que vas, te metes adentro del mar y hasta el fondo del mar te metes a agarrar ese tesoro. Sí, pues es examinar cuidadosamente, ¿verdad? Para saber y así poder entender bien pues cada detalle, ¿verdad? Como dice el pastor, una parte de otra y saber bien en su totalidad, ¿verdad? Todo. Entonces, hermanos, si escudriñamos día a día las escrituras, hermanos, pues sabemos que pues eso nos ayuda pues espiritualmente a crecer más y agarramos más conocimiento y para entender más mejor pues lo que Dios está hablando, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra siempre habla en la vida de nosotros, en cualquier situación, ¿verdad? No más que si nosotros no tenemos ese hábito, esa necesidad o ese deseo de escudriñarlas día con día, pues no vamos a saber, hermano. Vamos a leer y no vamos a entender nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es la costumbre que los creyentes de Berea hacían, que pues es importante que nosotros también lo hagamos para crecer y pues para saber la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, vamos a darle continuidad a la vuelta de nuestra hoja, hermano, en el punto número 7, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita llevamos dos puntos de los propósitos de la Biblia. El primero es que la Biblia nos alimenta espiritualmente. El segundo es que la Biblia nos guía a nuestra vida diaria. Y otro punto es, como ahí en el 7 dice, que la Biblia le ayuda a no pecar. Vamos ahí a Salmos capítulo 119, versículo 11. Y alguien que lo tenga o que quiera leerlo, ¿me ayuda? ¿Qué? 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien, dice 119, 11, ¿verdad? Nomás me encuentro. ¿Ok? Así como dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué significa en mi corazón he guardado, atesorado tus dichos? ¿Alguien, hermanos? La palabra corazón ahí significa nuestra mente. Está en el mero centro de nuestra mente. Entonces, si nosotros guardar es como atesorar. Entonces, atesoramos su palabra en nuestra mente y ahí permanece. Entonces, cuando llega el tiempo de usarla, la espada, como dijimos anteriormente, se puede usar en contra de las tentaciones o algo que nos va a ocasionar a pecar. Entonces, la misma palabra de Dios, nosotros teniéndola con nosotros, teniendo la espada en nuestra mente atesorada, entonces ahí cuando llegue el momento la vamos a usar. Sí. Cuando llegan las tentaciones, es como decir, automáticamente se nos va a venir a la mente y vamos a decir, oh, Dios dice esto, y hagamos esto, o cómo afrontar esta situación. Y es ahí cuando uno las atesora, ¿verdad? Que las guarda. Y sabemos que algo que atesora uno no es para soltarla donde quiera, ¿verdad? Así es.
es para tenerla ahí guardada, para utilizarla, para darle pues el lugar que debe tener, ¿verdad? Entonces ese es otro que nos ayuda a no pecar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos ayuda a no pecar? Atesorándola, ¿verdad? En nuestra mente. Así es, hermano. Dice también la Biblia le ayuda a crecer, como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a 2 de Timoteo. Sí, está bien. 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. ¿Alguien, hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, ¿verdad? Ahora dice ahí, la Biblia le ayuda a crecer, dice, y aquí como dice que es útil para qué, hermanos. Oh, sí. Para corregir, para redarguir, para Así es. enseñar. Así como dice en el versículo 16, ¿verdad? Dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en qué, hermanos? En justicia. Redarguir quiere decir que la Biblia nos reprende, ¿verdad? Dice, el que se deja guiar por la palabra será enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Tenga cuidado cuando alguien le dice que la Biblia no es suficiente y le exhorta a buscar sueños y revelaciones adicionales a la Biblia. La Biblia es completamente suficiente para orientarle en su vida cristiana, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Pastor? Sí, Samuel, el versículo, ¿lo puedes poner, por favor? Tenía un comentario el versículo, hermano, de ver ese versículo en las cuatro. La escritura siempre nos enseña en un orden, y ahí podemos ver el orden de las palabras que usa ahí. Si lo miran, dice toda la escritura. Primero sabemos que es toda y es inspirada por Dios. Primero tenemos que reconocer que la palabra de Dios es de Dios, que la Biblia es de Dios. Es la única forma que va a ser útil para enseñarnos. Ahora, cuando nosotros somos enseñados, somos redarguidos. No nos podemos sentir reprendidos si nosotros no conocemos o no hemos sido enseñados la palabra de Dios. Entonces, primero somos enseñados, conocemos su palabra, y después la misma palabra nos redarguye. Y cuando nos redarguye y nos dice que estamos mal, nos corrige. Y después de corregirnos, no te deja ahí, sino dice, ok, ahora levántate, te voy a instruir. Amén. Entonces, el orden de las palabras que usa ahí es perfecto. Y aún así, en el siguiente verso, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto es una persona que ha alcanzado madurez por medio de la palabra de Dios. Y usando esas cuatro palabras podemos ver el orden en el cual nosotros podemos estar preparados para toda buena obra o lo que vayamos a hacer. Entonces hasta la Biblia tiene su orden. Sí. Es como en la escuela, hermano, todo tiene un orden. Sabemos que nos enseñan desde un inicio, nos enseñan paso por paso, ¿verdad? Entonces, como aquí no podemos pasar desde el principio directamente hasta el final, tenemos que llevar un proceso para poder entender todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice el punto número 9, ¿le cuesta tener fe a veces? ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe? Según Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a dar lectura, hermanos, a Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es, así. Entonces, hermanos, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la manera de aumentar nuestra fe? Oyendo Escuchar la palabra de Dios. Escuchando, ¿verdad? Sí, hermanos, tomemos en cuenta que oír y escuchar no es lo mismo, ¿verdad? Oír, ok, sabemos que alguien está hablando, o escucho que alguien está hablando, pero ya cuando oímos que alguien está hablando, o como escuchamos oímos un ruido, pero ya el momento de escuchar es cuando prestamos atención,
cuando estamos atentos a lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros estamos atentos a eso que estamos escuchando, oyendo, hermanos, a nosotros, por medio de eso, de la palabra de Dios, y nosotros escuchamos lo que la palabra de Dios dice, mediante eso, hermanos, nosotros pues tenemos, nuestra fe aumenta más, ¿verdad? Porque estamos entendiendo y sabemos lo que Dios dice, ¿verdad? Lo que Dios está tratando de decirnos y explicándonos, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a continuar con, dice ahí, su contenido, ¿verdad? Dice, es una colección de 66 libros, ¿verdad? O sea, hablando del contenido de la Biblia, de la palabra de Dios. Dice, es una colección de 66 libros dividida en dos partes, ¿verdad? El Antiguo Testamento, ¿y cuál otro? El Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, sabemos que pues el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? Ahí 29, ¿verdad? ¿Alguien que se lo sepa a todos? No, ¿verdad? Samuel, ¿lo sabes? ¿No? Sí, Sin miedo al éxito. Se lo sabe, ganó el concurso hace como 2 semanas. Entonces sí se lo sabe. Entonces. Bueno, entonces tiene 39 libros, ¿verdad? Pero esos 39 libros, pues también se divide en otras divisiones, ¿verdad? Dice, de esos 39 libros, hay 5 grupos. El primero es los libros de la ley, o también como se conoce el Pentateuco, ¿verdad? Que vienen siendo los primeros 5 libros de la Biblia, que vienen siendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, ¿verdad? Y luego, después de los libros de la ley o el Pentateuco, siguen los libros históricos, que vienen siendo de Josué a Esther, ¿verdad? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, No, nomás hasta Esther. hasta Esther, ¿verdad? Esos son los libros históricos. Y luego siguen los libros poéticos y de sabiduría, que es de que es de Job a Cantar de los Cantares, ¿verdad? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y siguen los libros de los profetas, de los cuales se dividen en profetas mayores y profetas menores. ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ¿verdad? Y los profetas menores son de Oseas, Amós, Abdías, Ageo, ¿no? Ahí está en su índice la Biblia, ¿no? Bueno, son los que siguen. Sí, los que siguen desde Hasta Isaías, Malaquías. desde Oseas hasta Malaquías, ¿verdad? Hasta donde empieza el Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, ¿verdad? Los cuales son desde Mateo hasta Apocalipsis. Entonces, ahora aquí en el Nuevo Testamento también se dividen por los libros de los Evangelios, que son los primeros 4, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y así como en el Antiguo Testamento también tiene el libro histórico, que es el de los Hechos, el libro de Hechos, ¿verdad? Ese es el libro histórico. Y después siguen las cartas paulinas, que son desde Romanos hasta Filemón, ¿verdad? Y siguen las cartas generales también, que son desde Hebreos hasta Judas. Y al último está el libro profético del Nuevo Testamento, que viene siendo el último libro, Apocalipsis, ¿verdad? Entonces esa es la estructura y el contenido de la Biblia, como se conforma. 2 divisiones principales, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y luego pues ya siguen las divisiones como la ley, el Pentateuco, los históricos, los poéticos y los profetas mayores y menores. Igual los evangelios, el libro histórico de Hechos y las cartas paulinas, las cartas generales y los de profecía, que es Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, les voy a dejar esa tarea, hermanos, que no que nos lo memoricemos, porque pues sí es un poco complicadito, ¿verdad? La primera,
Entonces, lo que les voy a dejar de tarea, como una tarea extra, es que en una hoja hagan, en un tiempo que tengan ahí libre, hagan esta estructura y si pueden traerla, y el que la traiga va a tener puntos extra para el final de las lecciones, ¿verdad? Y aparte para que tenerla también junto con estas hojas, hermanos, para que irlas estudiando, porque también si no, el que se las aprenda las divisiones, también va a llevar puntos extra, ¿verdad? Es como una clase, ¿verdad? Si quieren llegar al A+, ya saben, ¿verdad? Esta estructura. Hay algunas Biblias que traen la estructura así como ya ejemplificada, y si no, pues ahí tenemos en Google y ahí fácil, ¿verdad? En Wikipedia nos aparece, ¿verdad? Ahora, hermanos, esta es la división de la Biblia. Entonces, hermanos, como vemos aquí tenemos un recuadro al final. Esa es la otra tarea que vamos a tener para la next week, ¿verdad? Vamos a, cada quien, hermanos, pues lea eso y llene lo que falta, hermanos, y lo vamos a revisar junto con la tarea que el pastor dejó hace 2 semanas, ¿verdad? ¿De qué lección? De la lección número 4, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda del tema de la lección número 4? De la Biblia. Viviendo por Cristo. Por fe. Viviendo por fe. ¿Estás viviendo para Dios? No. El número 4 es Señor de todo. Señor de todo, ¿verdad? Entonces esa también la vamos a revisar junto con la de esa lección, hermanos, ¿vale? Junto con la viviendo para Dios, la que era anterior, ¿no? A esta. Anterior a esta, Viviendo para Dios. viviendo en el Espíritu. Con el Espíritu. En el Espíritu no dejamos tarea. Ok. En el 4 sí. Entonces el de 4 y el de esta lección, hermanos, y la estructura, ¿verdad? ¿Quién va a decir yo, hermanos? ¿Quién va a tomar el reto, la tarea? ¿Nadie? Pues ni modo, nos va a tocar a todos. Vamos a ser como los maestros en la escuela, el que no quiera, con más ganas lo vamos a hacer. ¿Verdad, hermanos? Pues esto es, hermanos, alguien que sepa los puntos que hablamos de los propósitos de la Biblia. Son 4. ¿Alguien, hermanos? Puede ver sus hojas. Alimento, ajá, el primero, el alimento espiritualmente. Es una guía. Ajá, una guía. ¿En qué? En nuestra vida diaria, ¿verdad? El tercero, Ayuda a no pecar. nos ayuda a no pecar. Y el último, Ayuda a crecer. nos ayuda a crecer, ¿verdad? Entonces ese es el propósito de la Biblia, los 4 puntos, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues esto fue la lección de hoy. Pues propongámonos, hermanos, a escudriñar más las escrituras, porque sabemos que pues es bien para nosotros, ¿verdad? No, este es un bien, se puede decir que es un bien personal. O sea, si el que lo lee va a recibir el beneficio. O sea, no lo va a recibir, yo lo leo y lo va a recibir fulano. No, ¿verdad? Eso es ya individualmente, ¿verdad? El beneficio es individual. Entonces, hermanos, pues esa fue la lección de hoy. Y pues vamos a orar, hermanos, pues para continuar con el resto del servicio, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos.